Mucho gusto terminar aquí en la capital de Sonora la gira que iniciamos el viernes en la frontera, en Agua Prieta, y que consistió en estar también ayer en Bavispe y ahora aquí con ustedes. El propósito es seguir trabajando para llevar a cabo la transformación que necesita nuestro país. Estamos avanzando en esa dirección porque está dando resultado la estrategia que se aplica desde el principio del gobierno. Yo les diría que esa estrategia la concebimos desde antes de llegar al gobierno, inclusive antes de la campaña. Desde hace años hemos venido sosteniendo que el principal problema de México es la corrupción y que si desterrábamos la corrupción del país, se iba a lograr el renacimiento de México. Y esa es la estrategia que se está aplicando. Si me preguntan en qué consiste el plan de gobierno, ¿qué es lo que ustedes consideran fundamental? Contestaría: acabar con la corrupción. Esa es la esencia de nuestro quehacer público y político. Y esto da resultados, porque cuando no hay corrupción se liberan muchos fondos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Cuando hay corrupción solo se benefician unos cuantos, una minoría rapaz, y eso era lo que desgraciadamente sucedía en el país. Los de mero arriba, los que contaban con influencias, ni siquiera pagaban impuestos. Las grandes corporaciones empresariales, los bancos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Tenía que pagar impuesto el campesino porque al comprar una mercancía ahí va incluido un impuesto. El obrero, el profesional, el pequeño, mediano comerciante, incluso muchos empresarios. Pero había una élite privilegiada que tenía tomado al gobierno. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de ese grupo de privilegiados que se sentían los dueños de México. Una de las reformas más importantes que se hicieron a la Constitución fue precisamente el de cancelar las condonaciones de impuestos. Se reformó el artículo 28 constitucional para que quedara prohibida la condonación de impuestos. Así como están prohibidos en México los monopolios, así está ya escrito en la Constitución de que se prohíbe la condonación de impuestos. Esto
se ha reflejado en una mayor recaudación. Grandes empresas que debían 8 o 10 mil millones de pesos, pues han pagado, porque ya no hay impunidad. Y esto nos ha permitido, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, conservar finanzas públicas sanas. No se ha solicitado crédito adicional. La mayor parte de los países, con la crisis sanitaria y la crisis económica, recurrieron a deuda. Nosotros salimos adelante sin endeudar al país, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos. Tenemos finanzas públicas sanas. Por eso estamos destinando presupuesto a atender las necesidades de la gente. Como nunca se apoya a la gente humilde. Ahora también, por una reforma al artículo 4 de la Constitución, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores. Todos los adultos mayores del país, más de 8 millones de ancianos respetables, tienen el derecho a la pensión. Lo mismo, en esa reforma constitucional se estableció que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión. Ahí, en ese artículo, se legalizó lo que ya se está llevando a la práctica. 11 millones de estudiantes de familias pobres están recibiendo una beca para estudiar en los distintos niveles de escolaridad. Y también en ese artículo 4 se estableció el derecho del pueblo a la salud. Por eso se está invirtiendo en el bienestar del pueblo, lo que no sucedía antes. No le llegaba apoyo a la gente, o le llegaba muy poco, o solo en épocas de elecciones, cuando necesitaban los votos. Era cuando se repartía despensa, frijol con gorgojo, para obtener los votos. Pero no había una política humanista de apoyo a la gente humilde, a la gente pobre, como la hay en la actualidad. Por eso estamos enfrentando las dos crisis, la crisis sanitaria, la pandemia y la crisis económica, y vamos saliendo. Vamos poco a poco saliendo adelante. Aquí en Sonora se está haciendo una inversión muy trascendente, significativa, cuantiosa. Estamos destinando muchos recursos para el desarrollo social. En Agua Prieta señalaba